Una gata montesa moribunda se desplomó a pocos metros de tres gatitos atados a un poste y gritando bajo la lluvia helada. Su cuerpo se convulsionaba mientras luchaba por dar a luz a sus crías en un mundo que solo prometía muerte. El gato negro salvaje que observaba desde las sombras tenía unos minutos para decidir si marcharse o intentar algo que ningún animal salvaje debería siquiera comprender. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo lo estás viendo. Vamos allá. La lluvia caía implacable sobre las afueras rurales de Asheville, Carolina del Norte, convirtiendo las polvorientas carreteras secundarias en ríos de barro y el suelo del bosque en un paisaje traicionero lleno de peligros ocultos. Era el tipo de primavera que llegaba sin previo aviso, la que hacía que las personas sensatas se quedaran en casa y esperaran a que la naturaleza agotara su furia. Pero la naturaleza tenía otros planes esa tarde. Planes que entrelazarían los destinos de criaturas que nunca deberían haberse cruzado. Planes que pondrían a prueba los límites de lo que la gente creía posible sobre la compasión en el reino animal. La antigua propiedad de los Miller llevaba abandonada 3 años, desde que la familia se mudó a Charlotte, tras décadas de cultivar la tierra. Lo que quedaba era un granero en ruinas, una granja destartalada con ventanas rotas y kilómetros de campos cubiertos de maleza que poco a poco iban siendo reclamados por la naturaleza salvaje circundante. La propiedad se encontraba al borde del Bosque Nacional Pisgah, creando un espacio liminal donde la civilización se encontraba con la naturaleza, donde los animales domésticos a veces se topaban con sus primos salvajes de formas que rara vez acababan bien. La mayoría de los lugareños evitaban el lugar, considerándolo nada más que una monstruosidad y un recordatorio de lo rápido que la naturaleza podía borrar los esfuerzos humanos. Pero en aquella tarde lluviosa, la propiedad abandonada de los Miller se convirtió en el escenario de algo extraordinario. Cerca del viejo granero, parcialmente protegidos por un saliente de hojalata oxidada que en otro tiempo había protegido los aperos de labranza, tres gatitos atigrados de color naranja se acurrucaban contra un poste de madera desgastado. No podían tener más de 8 semanas, sus ojos aún conservaban la inocencia azul de los gatitos y su pelaje estaba pegado a sus pequeños cuerpos por la lluvia torrencial. Lo que hacía que su situación fuera realmente desesperada no era solo la tormenta o su juventud, era la gruesa cuerda que los ataba al poste, atada con deliberada crueldad, lo que delataba la malicia humana más que un accidente. Alguien los había dejado allí para que murieran, había condenado a estas inocentes criaturas a una muerte lenta por exposición al frío, hambre o depredación. Los gatitos maullaban lastimosamente, sus gritos se perdían entre el rugido de los truenos y la lluvia, y sus pequeños cuerpos temblaban incontrolablemente mientras la hipotermia comenzaba su mortal trabajo. A 20 metros de distancia, parcialmente oculto por una espesura de zarzamoras, se desarrollaba otro drama. Una hembra de gato montés, con el pelaje manchado y oscuro por la lluvia y la sangre, se arrastraba por el suelo embarrado con una desesperación decidida. Con unos 13 kilos de peso, habría sido un ejemplar impresionante de su especie en circunstancias normales, pero éstas distaban mucho de ser normales. Una profunda herida le recorría el costado izquierdo, resultado de un encuentro con una valla de alambre de púas que había intentado atravesar en su estado de debilidad. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia, creando regueros rosados que desaparecían en la tierra saturada. Respiraba con dificultad, sus ojos ámbar vidriosos por el dolor y el agotamiento. Estaba muy embarazada. Su vientre hinchado le dificultaba cada movimiento y le causaba agonía. Y sabía, gracias al antiguo instinto de su especie, que su hora se acercaba. El gatito que llevaba dentro tenía que nacer pronto, pero también sabía que, en su estado actual, traer una nueva vida al mundo podría costarle todo. La gata montesa herida llevaba una hora siguiendo el rastro del olor de los gatitos domésticos, atraída por algo que no acababa de comprender. En su estado de agotamiento, con su propia cría por nacer exigiendo todos los recursos que su cuerpo podía proporcionar,
La opción lógica habría sido evitar cualquier gasto innecesario de energía. Los depredadores eran pragmáticos por necesidad, y una gata montesa embarazada en apuros debería haberse centrado únicamente en encontrar refugio y sobrevivir el tiempo suficiente para dar a luz. Pero había algo en esos gritos desesperados, algo que desencadenaba una respuesta más profunda que el instinto de supervivencia, más profunda que las fronteras habituales entre especies. Quizás eran las hormonas maternales que inundaban su sistema. O tal vez era algo más profundo, algo que sugería que la compasión no era un rasgo exclusivamente humano, sino más bien un lenguaje universal que se hablaba entre especies cuando las circunstancias se volvían lo suficientemente graves. Mientras la gata se acercaba a los gatitos, otra figura emergió de entre los árboles. Un gran gato negro, elegante a pesar de la lluvia, se movía con la cautelosa confianza de un gato salvaje que había sobrevivido durante años en las calles y en la naturaleza. Sus ojos verdes eran agudos y evaluadores, y sus orejas marcadas por las batallas daban testimonio de innumerables luchas por el territorio y la supervivencia. Llevaba meses viviendo en la propiedad de los Miller, sobreviviendo a base de ratones de campo, pájaros desprevenidos y las ocasionales limosnas de los simpáticos vecinos que aún pasaban por allí para ver cómo estaba el viejo lugar. El gato negro había visto a los gatitos horas antes, cuando alguien los había abandonado durante un breve respiro del mal tiempo, y los había estado observando desde la distancia, sin saber muy bien qué hacer. Sus propios instintos de supervivencia luchaban con algo más. Quizás el reconocimiento de que estas pequeñas criaturas eran una especie de parientes, primos domésticos que merecían un destino mejor que el que los humanos les habían asignado. Ahora, cuando el gato montés herido se derrumbó a pocos metros de donde los gatitos luchaban contra sus ataduras, el gato negro tomó una decisión. Se acercó con cautela, con un lenguaje corporal que transmitía intenciones pacíficas en lugar de agresividad. Los ojos del gato montés se posaron en él, demasiado débiles para mostrar miedo u hostilidad, solo un cansado reconocimiento de su presencia. La lluvia continuaba su asalto. Los truenos retumbaban en las colinas como artillería lejana, y en ese momento, tres tipos diferentes de gatos se encontraron unidos por las circunstancias en un cuadro que habría parecido imposible en cualquier otra circunstancia. La gata montesa preñada yacía moribunda en el barro. Los tres gatitos domésticos clamaban por una salvación que no tenían motivos para esperar, y el gato negro salvaje se interponía entre ellos, testigo de una crisis que exigía una acción, pero que no ofrecía una solución clara. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que la gente creía saber sobre los animales salvajes y su capacidad de compasión. El gato negro se acercó primero a los gatitos atados, con movimientos deliberados y cuidadosos a pesar de la lluvia torrencial. Había sido testigo de suficiente crueldad en sus años como gato salvaje como para comprender que estas pequeñas criaturas no representaban ninguna amenaza, solo necesidad. Los gatitos, al ver que se acercaba otro gato, intensificaron sus maullidos, con sus diminutas voces roncas por horas de angustia. La cuerda que los ataba era gruesa y estaba atada con maestría, obra de manos humanas que pretendían inmovilizarlos de forma permanente. El gato negro olisqueó la cuerda y luego a cada gatito por turno, tocando brevemente con su áspera lengua su pelaje mojado, en lo que podría haber sido un gesto de tranquilidad o simplemente de investigación. Intentó tirar de la cuerda con los dientes, pero las fibras mojadas eran demasiado resistentes y estaban demasiado apretadas como para que incluso sus fuertes mandíbulas pudieran hacer mella. Detrás de él, la gata montesa había conseguido acercarse, dejando un rastro de sangre diluida en el barro. Su respiración se había vuelto más dificultosa, más desesperada, e incluso a través de la cortina de lluvia estaba claro que se estaba apagando rápidamente. La herida en su costado había dejado de sangrar tan profusamente, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido demasiada sangre, gastado demasiada energía y el estrés en su cuerpo embarazado estaba llegando a un punto crítico. Sin embargo, a pesar de su grave estado,
Sus ojos permanecían fijos en los gatitos que luchaban con una intensidad que sugería que comprendía su difícil situación de una manera que trascendía las fronteras de las especies. Emitió un sonido grave, a medio camino entre un gruñido y un gemido, y el gato negro se volvió para mirarla. Sus ojos verdes se encontraron con los ámbar de ella en un momento de comunicación que no necesitaba palabras. Lo que pasó entre ellos en ese instante habría sido descartado por la mayoría de la gente como antropomorfización, la tendencia humana a proyectar emociones e intenciones en animales que actúan puramente por instinto. Pero cualquiera que hubiera pasado mucho tiempo observando el comportamiento animal, cualquiera que hubiera sido testigo de las complejas estructuras sociales de las criaturas salvajes, habría reconocido que estaba ocurriendo algo profundo. El gato negro se alejó de los gatitos y se acercó a la gata montesa, manteniendo el cuerpo agachado y moviéndose lentamente. La rodeó una vez, evaluándola, y luego se colocó cerca de su cabeza. La gata montesa, utilizando lo que parecían ser sus últimas reservas de fuerza, levantó ligeramente la cabeza y emitió otro sonido, más suave esta vez, casi interrogativo. El gato negro respondió con un sonido propio, una combinación de maullido y gruñido que se propagó a través de la pequeña distancia a pesar de la furia de la tormenta. Entonces, en una demostración que habría asombrado a cualquier biólogo especializado en vida silvestre, el gato negro comenzó lo que solo podría describirse como acicalar la cara de la gata montesa. Su lengua áspera se movió por su pelaje empapado por la lluvia, alrededor de sus orejas, por su hocico, en el gesto felino universal de consuelo y cuidado. La gata montesa entrecerró los ojos, aceptando esta extraña amabilidad de una fuente inesperada. Durante varios minutos, los únicos sonidos fueron la lluvia, los truenos lejanos y el llanto lastimero de los gatitos atados. El gato negro continuó con sus cuidados, y la gata montesa pareció encontrar un pequeño consuelo en el contacto, en no estar sola en su situación extrema. Era una escena que transmitía algo más profundo que el instinto de supervivencia, algo que insinuaba la posibilidad de que existiera la empatía en formas que los humanos apenas comenzaban a comprender. Pero el consuelo por sí solo no podía cambiar la dura realidad de la situación. El tiempo de la gata montesa se estaba agotando y ella parecía saberlo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse ligeramente y el gato negro dio un paso atrás, observando con lo que parecía ser preocupación mientras la respiración de la gata montesa se volvía aún más dificultosa. Estaba entrando en trabajo de parto. Su cuerpo había tomado la decisión de que esperar ya no era una opción, que sus gatitos por nacer tenían que venir al mundo ahora, independientemente de si su madre sobreviviría al proceso. Las contracciones eran visibles incluso a través de su espeso pelaje. Sus costados se agitaban con un esfuerzo que apenas podía soportar. El gato negro observaba, incapaz de ayudar, moviendo la cola con evidente agitación, mientras la naturaleza seguía su brutal curso. El primer gatito salió en cuestión de minutos, un pequeño bultito manchado que la gata montesa, actuando por puro instinto, comenzó a limpiar inmediatamente a pesar de su estado de debilidad. El gato negro se acercó, observando con intensa concentración, mientras la madre gata montesa se esforzaba por estimular la respiración de su recién nacido. El gatito era pequeño, incluso para ser un gato montés, y al principio no daba señales de vida. La áspera lengua de la madre trabajaba frenéticamente y tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron unos segundos, la diminuta criatura jadeó y comenzó a respirar, dejando escapar un débil maullido que fue ahogado casi inmediatamente por un trueno. El gato negro, que parecía comprender lo que estaba sucediendo, se colocó cerca del recién nacido, con su cuerpo protegiéndolo del viento y la lluvia torrencial. Poco después nació un segundo gatito, ligeramente más grande y vigoroso, que comenzó a llorar casi inmediatamente después de tomar su primera bocanada de aire. La madre gato montés continuó con su trabajo, limpiando y estimulando a cada recién nacido con una dedicación que contradecía su crítico estado. Pero cuando nació el tercer y último gatito, estaba claro que el esfuerzo le estaba costando todo. Sus movimientos se habían vuelto lentos,
su respiración superficial e irregular. Consiguió limpiar a este último gatito, más pequeño que los demás y con más dificultades para respirar, pero sus fuerzas finalmente se agotaron de forma irrevocable. El gato negro observó cómo la cabeza de la gata montesa se inclinaba hacia el suelo embarrado, con sus ojos ámbar aún abiertos, pero cada vez más apagados, todavía fijos en sus tres recién nacidos, que se acurrucaban contra su cuerpo enfriándose, buscando el calor y el sustento que nunca recibirían de ella. El último acto de la madre gata montesa, presenciado solo por el gato salvaje Tom y los gatitos domésticos aún atados, fue empujar a sus propios bebés más cerca de su cuerpo con el hocico, tratando de asegurarse de que se mantuvieran calientes incluso después de su muerte. La lluvia continuó su implacable asalto mientras la respiración de la gata montesa se ralentizaba hasta desaparecer, y su cuerpo quedaba inmóvil en el barro. Los tres gatitos recién nacidos, ciegos e indefensos, se arrastraron instintivamente contra el cuerpo de su madre, buscando el calor que ya comenzaba a desvanecerse. Sus diminutos gemidos eran lastimosos, apenas audibles por encima de la tormenta. El sonido de unas criaturas que habían llegado al mundo solo para enfrentarse a una muerte casi segura. El gato negro permaneció inmóvil durante un largo momento, con sus ojos verdes fijos en la trágica escena que tenía ante sí. Lo que pasó por su mente en esos segundos permanecería para siempre desconocido. Pero lo que hizo a continuación sugería que cualquier chispa de conciencia impulsó sus decisiones. Incluía algo que se parecía mucho a la compasión. El gato negro se acercó a los gatitos recién nacidos, olfateando a cada uno con cuidado. Eran tan pequeños, tan obviamente indefensos, con sus pelajes manchados aún húmedos por el nacimiento y la lluvia. Cualquier depredador los habría visto como una presa fácil. Cualquier animal salvaje pragmático simplemente se habría alejado de una situación que solo ofrecía riesgos y ninguna recompensa. Pero el gato negro no hizo ninguna de estas cosas. En cambio, comenzó a acicalar a los gatitos, pasando su áspera lengua por sus diminutos cuerpos con los mismos movimientos que había utilizado la madre lince. Los gatitos respondieron a la estimulación, intensificando sus maullidos y retorciendo sus pequeños cuerpos con una energía vital que sugería que, contra todo pronóstico, podrían tener la fuerza para sobrevivir si se les daba una oportunidad. Pero el gato negro parecía comprender lo que cualquier experto en vida silvestre le habría dicho, que estos gatitos Bobcat, recién nacidos, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir al aire libre, especialmente con este clima. Necesitaban refugio, calor y comida, cosas que solo su madre muerta podría haberles proporcionado. Su atención se centró de nuevo en los tres gatitos domésticos que seguían atados al poste, que habían observado todo el proceso del parto, con los ojos muy abiertos y asustados. Estos gatitos eran más mayores, más fuertes y más capaces de sobrevivir a los elementos, pero igualmente condenados por la cuerda que los mantenía cautivos. El gato negro se movió entre los dos grupos, con un lenguaje corporal que sugería confusión o quizás cálculo, como si estuviera tratando de resolver un problema que no tenía una solución obvia. Entonces tomó una decisión que, en última instancia, salvaría 5 vidas. El gato negro comenzó a excavar en el barro cerca de la base del poste de madera donde estaban atados los gatitos domésticos. Sus garras rasparon la tierra empapada, arrancando trozos de barro y dejando al descubierto la base del poste. La madera estaba vieja, podrida por años de exposición a la intemperie, y el suelo a su alrededor se había ablandado por horas de lluvia. El gato negro cavó con intensa concentración, deteniéndose ocasionalmente para comprobar cómo estaban ambos grupos de gatitos antes de volver a su excavación. Los gatitos domésticos lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza, con sus pequeños cuerpos apretujados para darse calor, y sus llantos se habían calmado hasta convertirse en ocasionales gemidos a medida que el agotamiento se apoderaba de ellos. Después de lo que pudieron ser 20 minutos de esfuerzo sostenido, la excavación del gato negro reveló que el poste ya apenas estaba anclado. Comenzó a empujarlo con su cuerpo, utilizando su peso y su fuerza
de una manera que sugería una capacidad para resolver problemas que iba más allá del simple instinto. El poste se balanceó ligeramente y, animado por este progreso, el gato negro intensificó sus esfuerzos. Empujó, tiró con los dientes y excavó más, con su pelaje negro ahora completamente cubierto de barro, lo que le hacía parecer una criatura de la tierra misma. Los tres gatitos domésticos sintieron que algo estaba pasando. Sus pequeñas voces se alzaron en señal de ánimo, o quizás solo de renovada angustia cuando el poste se movió bajo el ataque de su captor. Finalmente, con un crujido apenas audible por encima de la tormenta, el poste comenzó a inclinarse. El gato negro dio un empujón más potente y toda la estructura cayó de lado en el barro con un ruido sordo y húmedo. Los gatitos domésticos cayeron con ella, y sus gritos de alarma se mezclaron con el sonido de los truenos. Pero ahora, lo más importante, la cuerda que había estado atada al poste ya no estaba sujeta a nada que se mantuviera en pie. Los gatitos seguían atados entre sí, pero ya no estaban anclados al lugar donde los humanos los habían condenado a morir. El gato negro se acercó a ellos inmediatamente, agarró la cuerda con las fauces y comenzó a arrastrar el montón de gatitos hacia el viejo granero. Los tres gatitos domésticos, todavía atados entre sí, pero ahora móviles gracias a los esfuerzos del gato negro, chocaban y se deslizaban por el suelo embarrado. Sus gritos se intensificaron por el miedo y la incomodidad de ser arrastrados, pero el gato negro no se detuvo. Los arrastró varios metros, luego se detuvo para recuperar el aliento antes de continuar. Era un trabajo lento y agotador, especialmente para un gato que sobrevivía con recursos mínimos, pero persistió con una determinación que denotaba un propósito más que una acción aleatoria. Arrastró a los gatitos quizás unos 4,5 metros antes de detenerse a descansar, con los costados agitados por el esfuerzo, sus ojos verdes escaneando el área como si buscara amenazas o calculase la distancia que aún le quedaba por recorrer. Pero no se había olvidado de los gatitos recién nacidos. Después de recuperar el aliento, el gato negro dejó a los gatitos domésticos donde estaban y volvió junto a la madre muerta. Los tres recién nacidos estaban peligrosamente fríos. Sus movimientos eran lentos y sus maullidos débiles. El gato negro cogió con cuidado a uno de los pequeños gatitos en la boca, sujetándolo con la delicada precisión que a veces muestran los gatos machos cuando mueven a sus propias crías. Llevó al primer gatito hasta donde yacían los gatitos domésticos, acurrucados junto a su prisión de cuerda, y colocó con cuidado a la pequeña criatura manchada entre los cuerpos naranjas más grandes. Los gatitos domésticos, al sentir el frío del recién nacido contra ellos, se apretujaron instintivamente, compartiendo su calor corporal de una manera que podría haber sido compasión deliberada o una simple respuesta animal al sufrimiento de otra criatura. El gato negro observó durante un momento, como si evaluara si esta disposición funcionaría, y luego regresó junto a la madre gata muerta para recoger al segundo recién nacido. Este estaba aún más débil que el primero, apenas se movía y sus maullidos eran tan débiles que casi no se oían. El gato negro lo llevó con especial cuidado, como si sintiera su fragilidad, y lo colocó junto a los demás. El tercer gatito, el más pequeño, recibió el mismo trato, transportado con delicadeza desde el lado de su madre muerta hasta el grupo de gatitos domésticos que, sin tener otra opción, se habían convertido en hermanos adoptivos de tres criaturas salvajes que, en otras circunstancias, habrían sido sus enemigos naturales. El gato negro dio un paso atrás y observó su obra con lo que solo podía describirse como satisfacción. 5 gatitos, 3 domésticos y 3 salvajes, formaban ahora una sola masa cálida de pelaje y necesidad. Los gatitos domésticos, aunque todavía traumatizados por su terrible experiencia, habían dejado de llorar con tanta intensidad. Tal vez porque encontraban algún consuelo en volver a formar parte de un grupo, o tal vez simplemente porque estaban demasiado agotados para continuar con sus protestas. Ahora venía la tarea verdaderamente hercúlea. El gato negro agarró la cuerda que aún ataba a los gatitos domésticos y comenzó a arrastrar todo el montón hacia el granero. La incorporación de 3 gatitos Bobcat había hecho que la carga fuera más pesada, más difícil de manejar,
pero también potencialmente más viable. El calor corporal combinado de 6 pequeñas criaturas comenzaba a generar un calor que ninguna de ellas habría podido lograr por sí sola. El gato negro tiraba y descansaba, avanzando lentamente por la extensión fangosa entre el lugar donde había ocurrido la tragedia y el refugio que representaba su única esperanza de supervivencia. La lluvia no daba señales de amainar y la temperatura bajaba a medida que la tarde daba paso a la noche. El viejo granero se alzaba ante ellos, con sus tablas desgastadas que ofrecían al menos cierta protección contra los elementos. El gato negro había estado refugiándose allí durante meses y conocía sus secretos. Sabía dónde el techo aún estaba lo suficientemente sólido como para protegerlos de la mayor parte de la lluvia. Sabía dónde el heno que había quedado allí hacía 3 años aún proporcionaba aislamiento y calor. Arrastró su preciosa carga a través de un hueco en la puerta corrediza del granero. Finalmente, logró sacar a los 6 gatitos del ataque directo de la tormenta. Por dentro, el granero estaba oscuro y olía a humedad, lleno del olor a heno viejo y descomposición, pero era notablemente más cálido y seco que el mundo exterior. El gato negro soltó la cuerda y de inmediato comenzó a evaluar a los gatitos. Los 3 gatitos domésticos estaban hipotérmicos, pero estables, sus jóvenes cuerpos lo suficientemente resistentes como para haber soportado varias horas en la tormenta. Los 3 recién nacidos Bobcat se encontraban en una condición mucho más crítica, con temperaturas corporales peligrosamente bajas y movimientos débiles y descoordinados. El gato negro comenzó a acicalar a los 6 gatitos de forma sistemática, estimulando su circulación con su lengua áspera, quitándoles el barro y la lluvia del pelaje y proporcionándoles el tipo de cuidados que cualquier gata madre daría a sus crías. Los gatitos respondieron a esta atención. Incluso el más débil de los gatitos Bobcat recién nacidos mostró un ligero aumento de movimiento a medida que el calor y la estimulación comenzaban a reanimarlos. Pero el gato negro entendía algo que los gatitos no podían entender. Necesitaban algo más que refugio y cuidados. Los 3 gatitos domésticos tenían la edad suficiente para haber sido destetados. O casi. Pero los recién nacidos del gato montés necesitaban mamar, necesitaban el calostro y la leche que solo su madre muerta podía proporcionarles. Sin ese sustento crucial, morirían en cuestión de horas, por muy cálido y seguro que fuera el granero. El gato negro dejó a los gatitos acurrucados juntos y se aventuró de nuevo a la tormenta, moviéndose con determinación hacia un destino que solo él conocía. Lo que el gato negro había aprendido en sus años de supervivencia salvaje era que los humanos, a pesar de su crueldad, también podían ser fuentes de ayuda inesperada. Había una granja a unos 400 metros de distancia, la propiedad ocupada más cercana al abandonado Miller Place, donde una familia llamada Henderson criaba cabras lecheras y tenía una pequeña colección de gatos de granero para controlar la población de roedores. El gato negro ya había asaltado su propiedad antes, robando restos de comida y en ocasiones recibiendo limosnas de los niños Henderson, que sentían lástima por el desaliñado gato salvaje. Se abrió camino a través de la tormenta con la habilidad de orientación que solo un gato que había sobrevivido gracias a su ingenio podía poseer. Avanzando por un territorio familiar a pesar de la reducida visibilidad y las condiciones traicioneras, la granja de los Henderson apareció a través de la lluvia como un faro, con sus luces brillando cálidamente contra la gris tarde. El gato negro se acercó con cautela, sabiendo que los perros de la familia estarían dentro en un día como este, evitando el mal tiempo como cualquier criatura sensata. Se dirigió al granero donde se guardaban las cabras, deslizándose por un hueco que había utilizado muchas veces antes. Dentro, el granero estaba cálido y seco, lleno de los reconfortantes sonidos de las cabras, masticando heno y moviéndose en sus establos. El objetivo del gato negro no eran las cabras en sí, sino los gatos del granero que vivían allí, en particular una gata lactante que había dado a luz a una camada apenas 2 semanas antes. La gata madre, una calicó de pelo largo llamada Patches por la familia Henderson,
Observaba con recelo y hostilidad al gato negro y embarrado que se acercaba. Sus instintos maternales estaban en modo protector total, con sus 4 gatitos sanos amamantándose tranquilamente detrás de ella en un nido de paja limpia. El gato negro se detuvo a varios metros de distancia, sin hacer ningún movimiento agresivo, con un lenguaje corporal sumiso, algo inusual para un gato de su tamaño y experiencia. Emitió un sonido grave y urgente que parecía casi una súplica. Patches respondió con un bufido, moviendo la cola con fuerza, dejando claro que este intruso no era bienvenido cerca de sus crías. El gato negro persistió, dando un paso más y emitiendo el mismo sonido urgente, casi como si intentara comunicar algo importante. Lo que sucedió a continuación habría fascinado a cualquier etólogo. El gato negro se tumbó, haciéndose lo más pequeño y menos amenazante posible, y continuó con sus vocalizaciones. Patches lo observaba con cansancio, con las orejas aplastadas, pero no completamente hacia atrás, y su siseo se convirtió en un gruñido grave. Entonces, el gato negro hizo algo extraordinario. Comenzó a acicalarse frenéticamente, quitándose parte del barro de su pelaje, casi como si intentara ponerse más presentable. Luego se puso de pie, se acercó a unos pocos metros de Patches y emitió un nuevo sonido, una combinación de maullido y chirrido que parecía transmitir una nota de desesperada urgencia. Se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia la puerta del granero. Miró hacia atrás a Patches y repitió el sonido. Patches permaneció donde estaba. Sus deberes maternales la mantenían anclada a sus propios gatitos. Pero algo en el comportamiento del gato negro había llamado su atención. Había penetrado a través de su natural desconfianza y hostilidad. El gato negro repitió su actuación, caminando hacia la puerta, mirando hacia atrás, vocalizando con ese mismo tono urgente. Era un comportamiento que se parecía mucho al de un perro que intenta guiar a los humanos hacia algo importante, excepto que esto ocurría entre 2 gatos que no deberían tener una comunicación tan sofisticada. Patches observaba, con la cabeza ligeramente inclinada y las pupilas dilatadas por lo que podría haber sido curiosidad. Entonces, en una decisión que resultaría crucial para la supervivencia de 6 gatitos, Patches hizo algo que iba en contra de todos sus instintos maternales. Se levantó, dejando a sus propios gatitos en su cálido nido, y dio unos pasos vacilantes hacia el gato negro. Este se giró inmediatamente y se dirigió hacia la puerta del granero, mirando atrás repetidamente para asegurarse de que ella lo seguía. Patches dudó en el umbral, y la lluvia y el frío la golpearon inmediatamente al salir al exterior. Miró hacia atrás, a sus propios gatitos, seguros y calientes en el granero, y luego al gato negro, que ya estaba varios pasos por delante, esperándola en la tormenta. El viaje de vuelta a la propiedad de los Miller fue arduo para Patches, que, a diferencia del gato negro, no estaba acostumbrada a sobrevivir al aire libre. Había nacido en el granero de los Henderson y nunca había conocido otra cosa que la cómoda vida de una gata de granja bien alimentada. El gato negro se mantuvo cerca de ella, deteniéndose con frecuencia para asegurarse de que seguía siguiéndole, con una paciencia notable para un animal que debería haber actuado puramente por instinto de supervivencia egoísta. Cuando Patches tropezó en el barro, el gato negro esperó. Cuando ella pareció dispuesta a dar media vuelta, él volvió a vocalizar con ese tono urgente que de alguna manera la convenció para continuar. La lluvia empapaba su largo pelaje, haciéndola parecer la mitad de su tamaño normal, y temblaba constantemente. Pero siguió a este extraño gato negro, que de alguna manera le había comunicado una necesidad que trascendía el comportamiento felino normal. Cuando finalmente llegaron al viejo granero del molinero y se colaron por el hueco de la puerta, Patches se detuvo en seco al ver lo que había dentro. ¿Qué? 6 pequeños gatitos acurrucados juntos en un montón húmedo y miserable. 3 de ellos eran claramente recién nacidos, y todos necesitaban ayuda desesperadamente. El gato negro la llevó directamente hasta el montón, emitiendo sonidos suaves y alentadores mientras Patches se acercaba con cautela. Sus instintos maternales, que habían estado en conflicto con su curiosidad durante todo el viaje, se activaron de repente. Eran gatitos,
bebés que necesitaban una madre, y a pesar de que 3 de ellos eran obviamente salvajes, con su pelaje manchado y sus características distintivas de gato montés, Patches reconoció la necesidad cuando la vio. Dio una vuelta alrededor del grupo, olfateando cuidadosamente a cada gatito. Los gatitos domésticos, aún atados con la cuerda, la miraron con ojos desesperados, intensificando sus maullidos al ver a una gata adulta que podría ofrecerles consuelo. Los recién nacidos gatos monteses apenas se movían, conservando la poca energía que les quedaba, con sus diminutos cuerpos fríos a pesar del calor compartido de sus compañeros domésticos. Patches tomó una decisión que habría parecido imposible a cualquiera que creyera que los animales actuaban puramente por instinto. Se tumbó junto al montón de gatitos y comenzó a acicalarlos, empezando por el más débil de los recién nacidos. Su áspera lengua se movió sobre el diminuto cuerpo manchado, estimulando la circulación y limpiando el barro y los fluidos del parto que aún se adherían a su pelaje. El gatito Bobcat respondió con un débil maullido, abriendo instintivamente su pequeña boca en busca de un pezón. Patches ajustó su posición, permitiendo que el recién nacido se prendiera. Y en cuestión de segundos, la diminuta criatura estaba mamando, ingiriendo el calostro que le daría una oportunidad de sobrevivir. Los otros 2 gatitos recién nacidos, sintiendo la leche cerca, se arrastraron hacia Patches con renovada energía, con su instinto de supervivencia superando su debilidad. Pronto los 3 estaban mamando junto a Patch, que los aceptaba sin reservas y sin cuestionamientos. El gato negro observaba esta escena con lo que solo podía describirse como satisfacción, sus ojos verdes reflejando la tenue luz que se filtraba a través de las grietas del granero. Se acomodó cerca del grupo, no lo suficientemente cerca como para amenazar el espacio maternal de Patch, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar calor y seguridad adicionales. Los 3 gatitos domésticos, todavía atados con una cuerda, pero ahora parte de una unidad familiar más grande, se apretujaban contra el cálido cuerpo de Patch, buscando consuelo en su presencia, aunque ya eran demasiado mayores para mamar. La gata madre Calico parecía comprender la jerarquía de necesidades, centrando su atención inmediata en los 3 recién nacidos Bobcat que necesitaban su leche para sobrevivir, sin dejar de proporcionar calor y cuidados a los gatitos domésticos más mayores. A medida que la tarde daba paso a la noche, la tormenta finalmente comenzó a dar señales de debilidad. La lluvia que había caído en forma de cortinas densas se volvió intermitente, y los ocasionales claros en las nubes permitieron que la débil luz del sol penetrara en la penumbra. Dentro del granero, los 6 gatitos y sus insólitos protectores vivían en una burbuja de calor y relativa seguridad, aislados del mundo que los había tratado tan cruelmente. Los recién nacidos se alimentaban y dormían en ciclos. Su temperatura corporal se estabilizaba gradualmente y sus movimientos se hacían más fuertes a medida que la leche de Patch les proporcionaba los nutrientes que sus pequeños cuerpos necesitaban desesperadamente. Los gatitos domésticos, agotados por su terrible experiencia, dormían profundamente, con sus pequeños cuerpos finalmente relajados, ahora que estaban calientes y protegidos. Pero la gata negra sabía que este refugio era temporal, que los gatitos necesitarían algo más que calor y leche para sobrevivir a largo plazo. Los gatitos domésticos seguían atados entre sí, una situación que se volvería cada vez más peligrosa a medida que intentaran moverse. Los gatitos de lince necesitarían cuidados especializados si querían tener alguna posibilidad real de sobrevivir. Cuidados que ni siquiera la madre adoptiva más dedicada podría proporcionarles indefinidamente. Y Patches tendría que volver con sus propios gatitos en la granja de los Henderson antes de que pasara mucho tiempo, antes de que su ausencia les causara angustia o incitara a la familia Henderson a buscarla. Como si intuyera estas preocupaciones, el gato negro se levantó y se aventuró fuera del granero. La lluvia había cesado por completo, dejando tras de sí un mundo limpio y resplandeciente bajo la luz del sol emergente. Se dirigió al límite de la propiedad, donde bordeaba la carretera principal,
una ruta que había recorrido innumerables veces en su existencia salvaje. Se sentó al borde de la carretera, con su pelaje negro todavía embarrado y despeinado, y esperó con una paciencia que sugería un propósito más que un vagabundeo sin rumbo. De vez en cuando pasaban coches, cuyos conductores se concentraban en conducir por las carreteras mojadas, sin prestar atención al gato negro que permanecía inmóvil en la luz que se desvanecía. Entonces, después de unos 20 minutos de espera, una camioneta blanca redujo la velocidad y se detuvo en el arcén. La conductora, una mujer de unos 40 años con ojos amables y manos curtidas, bajó la ventanilla y miró al gato con preocupación. Se llamaba Rachel Chen y dirigía un centro de rehabilitación de fauna silvestre a unos 25 kilómetros de distancia en Asheville. Regresaba de comprar suministros cuando vio al desaliñado gato negro, y algo en la forma en que estaba sentado allí, aparentemente esperando ayuda, la había impulsado a detenerse. «Parece que has tenido un día difícil, amigo», dijo Rachel en voz baja, mientras buscaba el teléfono en la consola central para llamar al control de animales. Pero antes de que pudiera marcar, el gato negro se levantó y comenzó a caminar de regreso hacia la propiedad de los Miller, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás, hacia su camioneta. Rachel entrecerró los ojos con interés. Había trabajado con animales el tiempo suficiente como para reconocer un comportamiento intencionado cuando lo veía. Puso la camioneta en marcha y siguió lentamente al gato negro, que la condujo por el camino cubierto de maleza hasta el viejo granero. Cuando el gato negro se coló por el hueco de la puerta del granero, Rachel aparcó la camioneta y cogió el kit de emergencia que siempre guardaba en el asiento trasero. No tenía ni idea de lo que iba a encontrar, pero años de experiencia le habían enseñado a estar preparada para cualquier cosa. Al atravesar la puerta del granero y acostumbrarse sus ojos a la penumbra del interior, se detuvo en seco, con la respiración entrecortada ante la escena que tenía ante sí. Una gata tricolor amamantaba a lo que parecían ser 6 gatitos, 3 de los cuales eran claramente gatitos recién nacidos de lince, 3 gatitos atigrados naranjas atados con una cuerda y un gato negro embarrado sentado cerca, como un padre orgulloso que vigila a su extraña familia. Rachel se acercó lentamente, hablando en tono suave y tranquilizador mientras evaluaba la situación. Inmediatamente reconoció los signos de exposición y angustia en todos los gatitos, observó la cuerda que ataba a los gatitos domésticos y vio el cordón umbilical aún unido a los recién nacidos del gato montés. Su mente se apresuró a analizar las implicaciones de lo que estaba viendo. Una gata doméstica amamantando a gatitos monteses salvajes, gatitos domésticos que claramente habían sido abandonados y atados, y un gato negro salvaje que aparentemente había orquestado toda esta operación de rescate. Era el tipo de historia que parecería demasiado fantástica para creerla si no la estuviera viendo con sus propios ojos. Lo primero es lo primero, murmuró Rachel, arrodillándose y alcanzando con cuidado la cuerda que ataba a los gatitos domésticos. Patches observó a Rachel con cansancio, pero no se alejó de los gatitos, ya que su instinto maternal aparentemente se extendía a confiar en esta humana, que se acercaba con manos suaves y voz suave. Rachel trabajó con rapidez pero con cuidado, desatando los complejos nudos que habían mantenido cautivos a los 3 gatitos atigrados. La cuerda les había rozado la piel en algunos lugares, dejando zonas en carne viva que necesitarían tratamiento. Pero, milagrosamente, ninguna de las lesiones parecía grave. Cuando la cuerda cayó, los 3 gatitos domésticos parecían casi confundidos por su nueva libertad, permaneciendo acurrucados juntos por costumbre más que por necesidad. «Ahora voy a examinaros bien», dijo Rachel, sacando una pequeña linterna de su kit y comenzando un rápido pero minucioso examen de cada gatito. Los 3 gatitos domésticos estaban deshidratados e hipotérmicos, pero por lo demás gozaban de una salud notable teniendo en cuenta la terrible experiencia que habían vivido. Parecían tener unas 8 semanas de edad y estaban bien socializados, a juzgar por cómo respondían a su tacto, lo que significaba que habían estado con humanos recientemente antes de ser abandonados. Los recién nacidos del gato montés eran más preocupantes.
A pesar de la intervención de Patches con la leche, tenían un peso peligrosamente bajo y mostraban signos de dificultad respiratoria que sugerían que habían pasado demasiado tiempo en el frío y la humedad. Rachel sacó su teléfono y llamó a su centro de rehabilitación, hablando rápidamente con su asistente. Necesito que prepares 3 incubadoras y que tengas listo el protocolo de emergencia para recién nacidos. Voy a traer 3 gatitos gato montés, de unas 2 horas de edad, además de 3 gatitos domésticos que han sufrido un trauma. Y vamos a tener que buscarles un hogar de acogida porque aquí hay una gata tricolor que ha estado cuidando a los 6. Respondió a las preguntas confusas de su asistente con la promesa de explicárselo todo cuando llegara, pero en ese momento tenía que centrarse en poner a salvo a los gatitos. El gato negro había estado observando cada movimiento de Rachel con intensa concentración, sus ojos verdes siguiendo sus manos mientras examinaba a los gatitos. Cuando ella se dispuso a coger un transportín para llevar a los gatitos domésticos, él emitió un sonido que era casi como una protesta. Rachel se detuvo y lo miró. Lo miró de verdad, viendo más allá del pelaje embarrado y el cansancio salvaje, la inteligencia de esos ojos. Tú hiciste esto, ¿verdad? Dijo en voz baja. De alguna manera, los salvaste a todos. El gato negro mantuvo su mirada durante un largo momento, y Rachel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y que no tenía nada que ver con la humedad del granero. Llevaba 20 años trabajando con animales y había visto cosas extraordinarias. Pero esto era diferente. Era como presenciar algo que desafiaba su comprensión de la cognición y las emociones de los animales. Rachel tomó una decisión. Los transportaría a todos juntos, a los gatitos, a Patches y al gato negro, si él lo permitía. Separarlos ahora le parecía cruel después de todo lo que habían pasado juntos. Volvió a su camioneta y trajo 2 transportines grandes, que preparó con mantas suaves de sus suministros de emergencia. Patches, vamos a llevarte a ti y a tu bebé a un lugar seguro, le explicó Rachel como si el gato pudiera entenderla. Pronto podrás volver con tu gatito, te lo prometo, pero ahora mismo estos pequeños te necesitan. Para sorpresa de Rachel, Patches pareció entenderlo, o al menos no se resistió cuando Rachel recogió con delicadeza a los 3 gatitos recién nacidos y los colocó en el primer transportín. La gata tricolor la siguió inmediatamente, acomodándose junto a los recién nacidos y retomando su posición de lactancia, como si todo esto formara parte de algún plan. Los 3 gatitos domésticos entraron en el segundo transportín y Rachel estaba a punto de cerrarlo cuando el gato negro se acercó y, sin dudarlo, saltó dentro con ellos. Enroscó su cuerpo alrededor de los gatitos atigrados naranjas para protegerlos, y Rachel tuvo que contener las lágrimas al ver la escena. El viaje de vuelta al centro de rehabilitación fue cuidadoso y lento. Rachel vigilaba constantemente los transportines por el espejo retrovisor. Aprovechó el trayecto para llamar por teléfono y dar instrucciones más específicas, pidiendo a su asistente que preparara una sala especializada donde pudieran mantener a los 6 gatitos juntos con sus insólitos protectores. La historia ya se estaba formando en su mente. La historia de cómo un gato negro salvaje había orquestado aparentemente el rescate de 6 gatitos, reuniendo a una madre adoptiva lactante y creando una familia a partir de la tragedia y la desesperación. Cuando Rachel llegó al centro de rehabilitación, su pequeño equipo la esperaba en la entrada. El edificio era una granja reformada en 5 acres de terreno, equipada con material médico de última generación e instalaciones para albergar a docenas de animales salvajes durante su recuperación y rehabilitación. Pero en sus años al frente del centro, Rachel nunca había tenido un caso como este. Su asistente, un joven llamado Marcus, que estaba estudiando veterinaria, ayudó a llevar las jaulas al interior mientras Rachel daba instrucciones rápidas. Necesito un examen completo de los 6 gatitos, centrándome en la función respiratoria y la temperatura corporal central. Los recién nacidos del gato montés son la prioridad número 1. Necesitan protocolos de calentamiento y tenemos que determinar si la leche de parche es suficiente o si necesitamos complementarla. Los gatitos domésticos necesitan tratamiento por exposición,
y esas quemaduras por la cuerda deben limpiarse y tratarse. Rachel se detuvo en la puerta de la sala de exploración y miró a Marcus. Y documenta todo, cada detalle, porque este es un caso que se estudiará durante años. La sala de exploración era cálida y estaba bien iluminada. Un marcado contraste con el granero oscuro y húmedo donde los gatitos habían pasado sus primeras horas juntos. Rachel y Marcus trabajaron con destreza, examinando a cada gatito y causándoles el mínimo estrés posible. Los tres gatitos domésticos, a los que Marcus apodó inmediatamente Naranja 1, Naranja 2 y Naranja 3, hasta que se les pudiera asignar un nombre propio, mostraron una resistencia notable. Su temperatura corporal se había estabilizado gracias al tiempo que pasaron con los parches y al calor del granero. Las quemaduras por la cuerda eran superficiales y se curarían rápidamente con los cuidados adecuados. Los análisis de sangre revelaron una leve deshidratación, pero nada que no pudiera corregirse con líquidos subcutáneos y una cuidadosa supervisión. Rachel administró los líquidos ella misma, con sus manos expertas y suaves mientras trabajaba, hablando en voz baja a cada gatito para mantenerlos tranquilos. Los recién nacidos Bobcat presentaban un reto más complejo. La más pequeña de los tres, una hembra a la que Marcus designó como Bobcat 3, tenía una frecuencia cardíaca que preocupaba a Rachel. Su respiración era superficial y su respuesta a los estímulos era débil. Rachel la colocó inmediatamente en una incubadora ajustada a una temperatura cuidadosamente calibrada y le conectó una pequeña línea de oxígeno para ayudar a su sistema respiratorio, que tenía dificultades. Los otros dos gatitos gato montés, ambos machos, estaban más fuertes, pero seguían teniendo un peso muy por debajo del normal. El examen reveló que habían nacido al menos 2 horas antes de que Rachel los encontrara, posiblemente más, lo que significaba que habían pasado un tiempo precioso bajo la fría lluvia antes de que la intervención de la gata negra los salvara. Patches observó todo el proceso de examen desde una cómoda cama que Rachel le había preparado, emitiendo sonidos de ansiedad cada vez que los gatitos lloraban. Los instintos maternales de la gata Calico estaban claramente en pleno apogeo. Su lenguaje corporal irradiaba angustia por estar separada de los bebés que había adoptado. Rachel se dio cuenta de ello y se apresuró a reunirlos. Una vez completados los exámenes y tratamientos iniciales, colocó a los tres gatitos de lince rojo con Patches en una sala de recuperación especialmente preparada que combinaba elementos de una unidad de cuidados intensivos veterinarios y una cómoda sala de cría. El gato negro se había quedado en su transportín durante los exámenes, observándolo todo con sus inteligentes ojos verdes. Rachel se acercó a él con cuidado, abrió la puerta del transportín y le dijo en voz baja: «Ya puedes salir, grandullón. Hoy has hecho algo increíble». El gato negro salió con cautela e inmediatamente se acercó a los 6 gatitos antes de acomodarse cerca de Patches en una posición que sugería una actitud protectora más que agresiva. Rachel tomó nota mentalmente de que, una vez que las cosas se calmaran, lo examinarían para comprobar si tenía lesiones, parásitos y su estado de salud general. Pero, por ahora, reconoció que mantener unida a la familia era más importante que seguir estrictamente el protocolo. Durante las siguientes 48 horas, el centro de rehabilitación se dedicó por completo al cuidado de los 6 gatitos y sus insólitos guardianes. Patches demostró ser una madre adoptiva excepcional, amamantando a los recién nacidos durante todo el día y mostrando una paciencia extraordinaria con los gatitos domésticos que buscaban su consuelo, aunque ya no necesitaban su leche. El gato negro, al que Rachel había bautizado como Shadow, en honor a su pelaje oscuro y su misteriosa intervención, mantuvo su vigilancia protectora sobre todo el grupo. Se negaba a abandonar la sala de recuperación, aceptaba comida y agua de Rachel y Marcus, pero siempre se colocaba en un lugar desde donde podía observar a los 6 gatitos. El gatito más pequeño, Bobcat 3, seguía siendo la principal preocupación de Rachel. A pesar de los cuidados dedicados de Patch y la asistencia en la incubadora, la pequeña hembra luchaba por ganar peso y mantener su temperatura corporal. Rachel se encontraba comprobando al gatito cada pocas horas,
incluso durante la noche, controlando sus signos vitales y ajustando los protocolos de tratamiento en función de los más mínimos cambios en su estado. Fue durante uno de estos controles nocturnos cuando Rachel presenció algo que se le quedaría grabado para el resto de su carrera. Shadow se había acercado a la incubadora de Bobcat 3 y se había puesto de pie sobre sus patas traseras para mirar a través del plástico transparente al gatito que luchaba por sobrevivir en su interior. Emitió un sonido que Rachel nunca le había oído antes, una vocalización grave, casi triste, que parecía transmitir una preocupación genuina. Entonces, para sorpresa de Rachel, Shadow comenzó a arañar suavemente la puerta de la incubadora, no de forma agresiva, sino casi como si intentara alcanzar al gatito que había dentro. Rachel, actuando por instinto más que por el estricto protocolo médico, abrió la incubadora y sacó con cuidado a la pequeña gatita, colocándola en una almohadilla térmica fuera de la incubadora, donde Shadow pudiera alcanzarla. El gato negro comenzó inmediatamente a acicalar a la recién nacida con la misma delicada precisión que había mostrado en el granero, estimulando su circulación con su áspera lengua y complementando la almohadilla térmica con su calor. Y ocurrió algo extraordinario. Los signos vitales del gatito, que habían sido preocupantemente inestables, comenzaron a mejorar. Su respiración se hizo más profunda, su ritmo cardíaco se fortaleció y por primera vez desde su llegada al centro, comenzó a mamar con vigor cuando Rachel lo colocó con parches. Era como si la intervención de Shadow hubiera proporcionado algo que la tecnología médica no podía replicar. Algún elemento esencial del cuidado que traspasaba las fronteras entre especies y desafiaba la explicación clínica. La noticia del rescate comenzó a difundirse por la comunidad local. Los proveedores veterinarios de Rachel se enteraron de la historia por Marcus durante un pedido rutinario de suministros. Los proveedores se lo contaron a otros clientes y pronto Rachel empezó a recibir llamadas de periodistas, etólogos y miembros del público curiosos que querían saber más sobre la gata negra salvaje que había salvado a 6 gatitos. Rachel se mostró cautelosa con la publicidad, sabiendo que demasiada atención podría ser estresante para los animales a su cargo, pero reconoció que la historia tenía un valor más allá de sus elementos conmovedores. Planteaba importantes cuestiones sobre la cognición animal, sobre la capacidad de empatía y resolución de problemas en especies que normalmente se descartan por actuar puramente por instinto. Se puso en contacto con la doctora Elizabeth Morrison, profesora de comportamiento animal en la Universidad de Carolina del Norte, que había publicado numerosos trabajos sobre la cognición felina. La doctora Morrison llegó al centro de rehabilitación 3 días después del rescate. Su curiosidad académica apenas se contenía mientras Rachel le explicaba la cronología de los acontecimientos. La profesora era una mujer de unos 60 años, con una mirada aguda y una mente aún más aguda, alguien que había pasado décadas desafiando las ideas convencionales sobre la inteligencia y la capacidad emocional de los animales. Mientras Rachel relataba la historia, desde el momento en que encontró a los gatitos hasta el comportamiento protector de Shadows, la doctora Morrison tomaba notas detalladas y hacía preguntas incisivas que revelaban su profundo conocimiento del comportamiento animal. Lo que describes desafía varias suposiciones establecidas sobre el comportamiento de los gatos salvajes, dijo la doctora Morrison mientras observaban a Shadow a través de la ventana de observación de la sala de recuperación. Los tomads suelen mostrar poco o ningún instinto paternal, y el comportamiento de crianza entre especies, aunque no es desconocido, es extremadamente raro. Pero lo que es realmente extraordinario es la aparente resolución de problemas y la búsqueda deliberada de ayuda. Si sus observaciones son precisas, y no tengo motivos para dudar de ellas, esto representa un nivel de complejidad cognitiva que apenas estamos empezando a comprender en las especies felinas. Rachel asintió, sintiéndose validada por el interés de la profesora. Lo que me llama la atención es lo deliberado que parecía todo. No se limitó a encontrar a los gatitos y reaccionar instintivamente. Evaluó la situación, liberó a los gatitos domésticos de sus ataduras, recogió a los recién nacidos del gato montés de su madre muerta,
Los reunió a todos y luego fue a buscar a una madre lactante a un lugar completamente diferente. Eso no es solo instinto, es resolución secuencial de problemas con un objetivo claro en mente. La doctora Morrison se ajustó las gafas y siguió observando a Shadow, que en ese momento acicalaba cuidadosamente a uno de los gatitos domésticos mientras vigilaba con un ojo a los recién nacidos del gato montés que mamaban con Patches. Me gustaría proponer un estudio, dijo. Con su permiso y cooperación, por supuesto, podríamos documentar el desarrollo de esta unidad familiar. Seguir las interacciones entre Shadow Patches y los gatitos, tanto domésticos como salvajes. Los datos podrían ser muy valiosos para comprender no solo la cognición felina, sino también la naturaleza de la empatía y la cooperación entre especies. Rachel aceptó inmediatamente, reconociendo el valor científico de lo que estaban presenciando. Durante las semanas siguientes, la doctora Morrison se convirtió en una presencia habitual en el centro de rehabilitación, instalando cámaras y estableciendo protocolos de observación, mientras se cuidaba de no perturbar las rutinas de los animales. Lo que surgió de esta observación fue un retrato de la dinámica familiar que desafiaba las categorías tradicionales. Shadow mantuvo su papel protector, situándose entre los gatitos y cualquier amenaza percibida, incluidos los miembros del personal desconocidos. Patches proporcionaba el cuidado maternal, amamantando, acicalando y enseñando los comportamientos básicos de los gatos a los 6 gatitos, sin distinción aparente entre domésticos y salvajes. Pero quizás lo más fascinante fue cómo se desarrollaron los propios gatitos. Los 3 gatitos domésticos de color naranja, ahora oficialmente llamados Sunny, Ginger y Amber por el personal, mostraron un desarrollo típico, pero con una tolerancia inusual hacia el comportamiento salvaje de sus hermanos Bobcats. Los gatitos Bobcats, llamados Sky, Storm y Little Whisper por la hembra más pequeña que había tenido dificultades al principio, demostraron los instintos depredadores esperados de su especie, pero con una notable comodidad con los gatos domésticos y los humanos que no tenía precedentes en la experiencia de Rachel. A la 4ª semana, Whisper se había recuperado por completo. Sus dificultades iniciales parecían haber quedado atrás, ya que se había vuelto más fuerte y activa. Los 3 gatitos lince rojo prosperaban bajo el cuidado de Patch. Sus pelajes manchados se hacían más distintivos a medida que crecían, y su herencia salvaje era evidente en cada movimiento y vocalización. Sin embargo, no mostraban el miedo a los humanos que cabría esperar en gatitos bobcat salvajes, un factor que complicaría su eventual liberación, pero que también habría posibilidades que Rachel y Elder Morrison discutieron detenidamente. La cuestión de qué pasaría con estos gatitos a largo plazo se hacía cada vez más apremiante a medida que se hacían más fuertes y activos. Los gatitos domésticos tendrían que ser adoptados en hogares permanentes, preferiblemente juntos, dada su estrecha relación y el trauma compartido. Los gatitos Bobcat presentaban un reto más complejo. Los protocolos tradicionales de rehabilitación de la fauna silvestre exigían un contacto humano mínimo y su eventual liberación. Pero estos gatitos habían sido criados desde su nacimiento con una importante interacción humana y junto a gatos domésticos. Sus posibilidades de supervivencia, si se les liberaba en la naturaleza, eran, en el mejor de los casos, inciertas. Rachel pasó muchas noches en vela luchando con estas cuestiones, consultando a expertos en fauna silvestre, especialistas en comportamiento y funcionarios estatales de fauna silvestre. El caso había suscitado suficiente atención como para que dispusiera de más recursos y conocimientos de los que habría tenido en otras circunstancias. Pero eso no facilitó las decisiones. ¿Qué era lo mejor para estos 3 gatitos Bobcat, que existían en un espacio entre lo salvaje y lo doméstico, que habían sido salvados gracias a la cooperación entre especies y que ahora prosperaban en circunstancias que la naturaleza nunca había previsto? La respuesta llegó de una fuente inesperada. La familia Henderson, cuya gata Patches había desempeñado un papel crucial en el rescate, se puso en contacto con Rachel después de ver una noticia sobre los gatitos.
La señora Henderson explicó que tenían una importante propiedad que lindaba con el Bosque Nacional Pisgah, incluyendo un gran complejo de graneros que podía modificarse para crear un hábitat semisalvaje. Propusieron mantener juntos a los 9 gatos, los 6 gatitos, Patches, Shadow e incluso los 4 gatitos de Patch, que ahora estaban destetados y prosperaban. Los gatitos Bobcat podrían crecer en un entorno protegido que les permitiera desarrollar sus comportamientos naturales sin dejar de recibir los cuidados y la supervisión que necesitaban. Rachel y el Dr. Morrison visitaron la propiedad de los Henderson para evaluar su idoneidad. Lo que encontraron superó sus expectativas. El granero era espacioso y estructuralmente sólido, con múltiples niveles en áreas que podían configurarse para proporcionar tanto seguridad como enriquecimiento ambiental. La propiedad circundante ofrecía acres de hábitat semisalvaje, vallado pero natural, donde los gatitos Bobcat podían cazar, trepar y desarrollar sus instintos sin dejar de estar protegidos de los peligros de la verdadera naturaleza salvaje. Resultó que la familia Henderson había seguido de cerca la historia y ya había comenzado a planificar modificaciones para adaptarse a las necesidades únicas de sus posibles residentes. Llevamos semanas pensando en esto, explicó la señora Henderson mientras recorrían la propiedad. Nuestros hijos han estado investigando los requisitos del hábitat de los gatos monteses y mi marido solía trabajar en la construcción. Podemos crear algo que sirva tanto de hogar como de laboratorio viviente para estudiar estos extraordinarios animales. La doctora Morrison se mostró especialmente entusiasmada con este aspecto. Podría continuar sus estudios de comportamiento en un entorno más natural, mientras que los gatos recibían los cuidados y la supervisión que necesitaban. La transición se produjo gradualmente a lo largo de 2 meses. Primero, se permitió a Patches volver con sus propios cachorros al granero de los Henderson, reuniéndose con su descendencia biológica mientras seguía visitando diariamente el centro de rehabilitación para amamantar a los cachorros de gato montés. Luego, cuando los cachorros de gato montés fueron destetados y los 6 cachorros rescatados se hicieron más fuertes e independientes, se trasladaron juntos a una sección especialmente preparada del granero de los Henderson. Shadow los acompañó, manteniendo su presencia protectora mientras la familia se adaptaba a su nuevo entorno. La disposición resultó ser un éxito más allá de las expectativas de todos. Los 3 gatitos Bobcat, Sky, Storm y Whisper prosperaron en su hábitat semisalvaje. Desarrollaron las habilidades de caza esenciales para su especie, acechando y atrapando ratones en el granero, trepando a los árboles y plataformas especialmente instalados, y mostrando todos los comportamientos que mostrarían los Bobcats salvajes. Sin embargo, también mantuvieron su inusual tolerancia hacia la presencia humana y su vínculo con sus hermanos domésticos. Los 3 gatos atigrados naranjas, Sunny, Ginger y Amber, fueron finalmente adoptados por familias de la comunidad local. Pero la familia Henderson organizó días de visita regulares para que los gatos pudieran reunirse. Shadow se convirtió en una especie de leyenda en la zona. El gato salvaje que había salvado 6 vidas gracias a su inteligencia y determinación. Mantuvo su independencia yendo y viniendo de la propiedad de los Henderson a su antojo, pero siempre regresaba para ver cómo estaban los gatitos que había rescatado. Rachel y Elder Morrison documentaron su continua implicación en el desarrollo de los gatitos, observando cómo parecía enseñarles lecciones sobre cómo navegar por la frontera entre el mundo humano y el salvaje. Por su parte, Patches siguió siendo la matriarca de la familia mixta, tratando a todos los gatos, tanto a sus gatitos biológicos como a los adoptados, con el mismo afecto y disciplina. La investigación del Dr. Morrison, basada en meses de observación y documentación, se publicó en una prestigiosa revista sobre comportamiento animal y atrajo la atención internacional. El artículo cuestionaba las creencias arraigadas sobre la cognición felina, presentando pruebas de resolución de problemas complejos, empatía entre especies y cooperación intencionada que muchos científicos habían considerado más allá de la capacidad de los gatos. La historia de Shadow y los 6 gatitos se convirtió en un caso de estudio
en los programas de veterinaria y ciencias del comportamiento, enseñando a los futuros profesionales que la inteligencia y la capacidad emocional de los animales eran mucho más complejas de lo que sugerían los modelos tradicionales. Pero más allá de las implicaciones científicas, la historia tuvo un profundo impacto en la actitud de la comunidad local hacia la vida silvestre y los animales salvajes. El centro de rehabilitación experimentó un aumento significativo de las donaciones y las solicitudes de voluntariado, y muchas personas citaron la historia de Shadow como su inspiración. El granero de la familia Henderson se convirtió en un centro educativo que acogía a grupos escolares y entusiastas de la vida silvestre que acudían para aprender sobre los gatos monteses y las complejas relaciones entre los animales domésticos y los salvajes. 3 años después del rescate, la propiedad se había convertido en un pequeño centro de conservación y educación, con los gatos monteses, ahora adultos, como embajadores de su especie. Sky, Storm y Whisper se convirtieron en magníficos gatos monteses adultos, con su pelaje manchado brillante de salud y sus movimientos que mostraban la gracia y el poder de los depredadores alfa. Sin embargo, conservaron su carácter único, cómodos con los humanos que les habían ayudado a criarse, al tiempo que mantenían la dignidad salvaje de su especie. Nunca podrían ser liberados en la naturaleza. Su inusual crianza lo había hecho imposible. Pero en su hábitat semisalvaje en la propiedad de los Henderson, habían encontrado algo quizás más valioso. Tenían un propósito: servir como embajadores educativos, ayudando a la gente a comprender y apreciar la vida silvestre mientras vivían una vida plena y enriquecedora. Rachel visitaba a menudo la propiedad de los Henderson, observando cómo crecían y prosperaban los felinos que había ayudado a salvar. En una de esas visitas, casi 4 años después de aquella tarde lluviosa en la que Shadow la había llevado al viejo granero de Miller, se quedó observando a Whisper enseñar a sus propios gatitos. Sí, los gatos monteses se habían reproducido con éxito. Cómo acechar a sus presas en el gran recinto al aire libre. Shadow estaba sentado cerca, ahora viejo y moviéndose más lentamente, pero aún manteniendo su presencia vigilante. Patches había fallecido el invierno anterior, plácidamente mientras dormía, pero su legado perduró en la familia que había ayudado a crear. Mientras el sol se ponía sobre la propiedad, proyectando largas sombras a través de los árboles, Rachel reflexionó sobre cómo un acto desesperado de compasión se había convertido en algo transformador. Una gata montesa herida y embarazada había dado su vida, trayendo gatitos a un mundo hostil. 3 gatitos domésticos habían sido abandonados a su suerte y un extraordinario gato negro salvaje había contemplado esa tragedia y decidido, en contra de toda lógica evolutiva, intervenir. Al hacerlo, Shadow no solo había salvado 6 vidas, sino que había cambiado innumerables otras, inspirando investigaciones que ampliaron la comprensión humana de la cognición animal, creando un recurso educativo que fomentaba el aprecio por la vida silvestre y demostrando que la compasión, la inteligencia y la cooperación existían mucho más allá de los límites que los humanos habían trazado a su alrededor. La historia, que comenzó con crueldad y muerte, se había convertido en un testimonio de la resistencia de la vida y de las formas inesperadas en que diferentes especies podían unirse, creando familias y futuros que desafiaban todas las expectativas convencionales. Ese